Bueno, esta es una presentación de la etapa de contextualización de la asignatura de auditoría forense. Bueno, este es un resumen acerca del contenido de la presentación que voy a realizar, en donde vamos a tener una pequeña introducción con base en el trabajo, un pequeño resumen con su cronología, las metodologías de auditoría forense que se implementaron para esta actividad y sus conclusiones. Bueno, iniciamos con la introducción. Mi nombre es Luis Fernando Carranza. Soy estudiante de octavo semestre de Contaduría Pública en la modalidad virtual. Eh, Esta es la introducción al trabajo que pues mi persona está presentando con base en un caso hipotético presentado en el libro Auditoría Forense del escritor René H. Márquez, de la editorial Ecoeditores. Bueno, en la etapa de contextualización lo que se quiere es identificar las metodologías que son aplicables dentro de una auditoría forense. Entonces, en este caso lo vamos a implementar en un caso presente en este libro de auditoría forense de René H. Márquez. El caso de Supermercado Transnacional, que es un ejemplo emblemático de corrupción corporativa, sobornos en el ámbito internacional, o como así se presenta el caso, que involucra pues empresas grandes, relevantes, con prácticas ilegales, como el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales. Fueron utilizadas para acelerar la expansión de la empresa en una sucursal que se estaba realizando en México. A pesar de contar con evidencias contundentes por parte de los corporativos, decidieron pues ocultar información importante y no tomar acciones legales, lo que era pues el derecho de la situación. Y esto generó una crisis, una ruptura, un escándalo que, que fue expuesto en la prensa en el año 2005. Bueno, estas fallas o este escándalo nos permite pues analizar las fallas que se presentaron en el control interno, en la falta de ética profesional, la falta de transparencia y pues en el entorno en el que se evolucionaba la empresa, se evidenciaron pues altos niveles de corrupción según el caso que se presenta. Bueno, los objetivos fundamentales para la presentación de este trabajo son, primero, pues analizar el caso, analizar los actores involucrados en este hecho, las malas prácticas que permitieron que se ejecutara este hecho de corrupción en la empresa transnacional, que pues en este caso, para simplificar la presentación, se va a llamar SM México. Analizaremos también las fallas del control interno, las evaluaciones, las debilidades que se presentaron, cómo cómo se vulneraron, no se vulneró el sistema de prevención de fraudes y la falta de independencia también de la investigación interna que se realizó, porque pues adicionalmente a eso se hicieron muchas investigaciones y se pasó por encima de todos los controles que se deben hacer en la empresa. La reflexión sobre la responsabilidad corporativa, discutir la falta de transparencia eh, y las decisiones del corporativo para ocultar todas las evidencias, todo lo que era contundente para de alguna manera castigar estos hechos delictivos y las lecciones que se aprendieron con esta actividad, que es el proponer recomendaciones para fortalecer los mecanismos
y las respuestas ante cada caso de corrupción de las empresas multinacionales, resaltando pues obviamente la importancia de la ética empresarial y el cumplimiento normativo. Bueno, un pequeño resumen del caso como para entrar en contexto. Eh, el supermercado transnacional SM México involucra un esquema de corrupción y sobornos a una filial en México, donde se pagaron más de 24 millones de dólares a gestores y funcionarios gubernamentales. Esto con el fin pues, de que la empresa agilizara los permisos de construcción y así poder dominar de manera más rápida el mercado. La denuncia fue realizada en el 2005 por un ex ejecutivo que era pues, partícipe de estos hechos, quien reveló a los altos directivos de SM de México que estaban involucrados y ocultaban información corporativa a la casa matriz o a la empresa principal su sede principal que estaba en Estados Unidos. A pesar de que las investigaciones forenses que se realizaron confirmaron los sobornos y la violación de leyes en ambos países, porque no solamente fue en la filial, en la sede. SM decidió cerrar el caso sin informar a las autoridades, o sea, también había participación de, de los entes de control gubernamental. En el 2012, un periódico estadounidense expuso el caso y reveló que los sobornos fueron claves para la expansión de SM en México. El corporativo evitó responsabilidades y asignó principalmente y reasignó pues a los sospechosos del caso y no tomó pues acciones legales frente a todo esto. El caso se destapó y pues obviamente se generó controversia por la falta de transparencia. Eh, Se generó un escándalo por la debilidad del control interno y la complicidad de los altos ejecutivos en todos estos hechos de fraude. Y pues fue un hecho de gran escala y de gran impacto a nivel económico, tanto para las empresas, para el sector económico, como para el país. Este diagrama representa la cronología de todo lo que sucedió en este caso. Dice que en el 2003 la empresa especializada en investigación realizó pues un trabajo que descubrió pues irregularidades, fallas en sus procesos. En el 2004 se ordenó una auditoría interna a los ejecutivos de la sucursal en México, de SM, que habían alertado sobre los pagos a gestores, unos pagos irregulares. En el 2005, el denunciante se comunicó con la abogada corporativa y le dijo que poseía información sobre irregularidades autorizadas en la sucursal. En el mismo año, el equipo de investigación llegó a la filial en México y se pusieron a investigar el trabajo de indagación. El mismo año se encontraron irregularidades. Eh, el, equipo, el equipo de investigación escribió un reporte contundente eh, que pues, aseveraba estos hechos que se estaban presentando. Y en el año 2006 el caso llegó a punto crítico, pues el corporativo evaluaba si aprobaba una investigación que inevitablemente apuntaría a los ejecutivos. Ya en el 2005, pues obviamente se tenía claro quiénes eran los responsables. Y en el mismo año, pues estos ejecutivos presentaron su renuncia. Pasado el tiempo, en el mismo año, los ejecutivos de Estados Unidos ordenaron a Rodríguez Macedo que concluyera el reporte y con ellos diera fin a la investigación. Y un reconocido periódico de Estados Unidos en el año 2012 publica el artículo en donde se ve este caso tan deplorable. Bueno, en este pequeño cuadro podemos ver las fechas y los sucesos que se presentaron durante cada periodo. En el año 2003, una compañía especializada en investigación realizó su trabajo para la empresa en el que se descubrió
que ésta había incrementado sistemáticamente sus ventas, ayudando a clientes con altos volúmenes para evadir impuestos. Esto es una participación en hechos de corrupción, eh, haciendo partícipe. En el año 2004 se ordenó una auditoría interna de los ejecutivos de SM México que había alertado sobre el pago de gestores, así les llamaban ellos a los sobornos que ellos ejecutaban. El 21 de septiembre del año 2005, el denunciante envió un correo a la abogada del corporativo de Estados Unidos comunicándole que poseía información sobre las irregularidades autorizadas por los más altos mandos de la filial en México, los ejecutivos, y se reunieron en 3 ocasiones. El 15 de noviembre del año 2005, el equipo de investigación llegó a la filial en México y se dispuso a revisar la base de datos en busca de descripciones de pagos bajo el concepto de gestoría. Al final del día encontraron 441 pagos. Cada uno de ellos contaría con un soborno potencial y pues esto se había descubierto hasta el año 2003. Quién sabe cuánto tiempo llevaban cometiendo estos hechos. El mismo diciembre del 2005, el equipo de investigación escribió un reporte confidencial mostrando la evidencia que corroboraba con lo dicho por el denunciante. En enero del 2006 el caso llegó a un punto crítico, pues los corporativos evaluaban si aprobaban una investigación que inevitablemente apuntaría hacia ellos mismos. El 1 de febrero del 2006 los ejecutivos presentaron su renuncia, pero insistía en la necesidad de despedir una investigación y tratar con igual respeto tanto a la ley mexicana como a los estadounidenses. El 10 de mayo del 2006 los ejecutivos de Estados Unidos ordenaron al auditor forense que concluyera su reporte, que lo finalizara y con ello diera fin a la investigación. En abril de 2012, un reconocido periódico de Estados Unidos publica un artículo del caso. SM no había dado a conocer esta información acerca de la investigación que le realizaron. Aparte de que la sucursal en México estaba realizando todos estos hechos delictivos, la casa matriz, la principal, ubicada en Estados Unidos, tenía su participación también. Querían encubrir estos hechos. Bueno, luego de esta breve presentación, este breve resumen, vamos a empezar a estudiar la metodología que se aplicó para el desarrollo de este proceso de auditoría forense. Iniciando pues con la planeación y la preparación de la información, hicieron una identificación del problema. La investigación inicial a partir de la denuncia anónima enviada por el ex ejecutivo de SM México, quien reveló existencia de sobornos sistemáticos para la obtención y permisos de construcción. Esta fue la primera detección que se hizo. Dentro de esta continuó con la formación en la definición de objetivos, que era lo que se quería buscar. Principalmente fue determinar la veracidad de la denuncia, si era real o no, identificar los responsables y recopilar la evidencia suficiente para probar la violación de leyes tanto mexicanas como norteamericanas. Se hizo la formación de un equipo de trabajo dentro de la planeación. Se contrató un equipo interdisciplinario liderado por un investigador criminal con experiencia ya en el FBI. Ya pues tenía, se puede decir que una gran experiencia para estos casos tan delicados, junto con auditores forenses, abogados y expertos en legislación ambiental, para estudiar el caso de las licencias y todo lo que se realizó.
Y por último, pues la recopilación de información inicial. Se revisaron documentos previos como auditorías desde el año 2003 al 2004 y habían señalado pues las irregularidades de los pagos a gestores. Esta fue básicamente la metodología que se empezó a implementar, la planeación y la preparación de la información. Bueno, la siguiente metodología aplicada en este caso fue la recolección de evidencia. Esto se hizo en 3 puntos. El primero fue el análisis de la documentación. Se revisaron bases de datos contables de la filial SM en México buscando conceptos como la gestoría y las donaciones. Se identificaron 441 pagos sospechosos solo en el año 2003 por un monto casi de 24 millones de dólares, una cifra bastante alarmante, y se analizaron documentos gubernamentales relacionados con permisos de construcción que mostraban una correlación entre pagos y la expedición rápida de licencias. Era pues bastante llamativo el caso. Dentro del siguiente punto se hizo entrevistas forenses. Se entrevistó al denunciante en 3 ocasiones, quien proporcionó detalles sobre los mecanismos de soborno, los gestores involucrados y los ejecutivos que eran responsables. Se intentó entrevistar a los principales sospechosos, pero en este caso se negaron. Se negaron a la cooperación y proporcionaron pues respuestas evasivas que no daban concordancia con lo que se estaba presentando. Por último, se hizo una auditoría interna, se revisaron informes de auditoría anteriores que habían sido pues alterados para ocultar todos estos pagos a gestores y los sobornos que se habían realizado. Se contrató un auditor que realizó la auditoría en el año 2004 y fue despedido después de recomendar informar a los principales corporativos de Estados Unidos, a la casa matriz. Esto fue pues también punto importante para así aseverar el juicio hacia estos ejecutivos. Bueno, la siguiente metodología aplicada fue el análisis de la información que se obtuvo. Se identificaron patrones. Se detectó un patrón de pagos recurrentes a gestores principales, cuyos nombres aparecían en el 50% de los pagos a gestoría. Se identificaron donaciones directas a gobiernos locales, regionales, y que coincidían pues con la expedición de permisos. Se hicieron evaluaciones al control interno. Resulta que se determinó que el Departamento de Investigación de Fraude de la sucursal SM era influenciada y carecía de independencia. Se evidenció que los ejecutivos de SM en México habían ocultado información al corporativo y alteraron pues los resultados de las auditorías. En contraste con las revisiones, las declaraciones de los denunciantes fueron corroboradas con documentos y registros contables, y las afirmaciones a los ejecutivos sospechosos como argumentos de que el denunciante había defraudado a la empresa o que no era una persona desleal, carecía pues de sustento documental. No tenían un soporte los ejecutivos que señalasen que eso era mentira, lo que se estaba denunciando por parte de este ex ejecutivo. Bueno, continuando con el análisis de las metodologías aplicadas, se hizo también la documentación y los reportes. En la elaboración de reportes forenses, el equipo de investigación preparó reportes confidenciales que detallaron los hallazgos, incluyendo los pagos a gestores y las donaciones a gobiernos locales, y pues las auditorías alteradas. El informe incluye que existía sospecha razonable de violación a las leyes de México y de Estados Unidos. Las recomendaciones también se hicieron. Se propuso una investigación más profunda sobre los gestores y los altos ejecutivos, incluyendo el director corporativo
de la sede principal. Se sugirió la contratación de investigadores privados para el monitoreo a los gestores y a los ejecutivos que estaban implicados. Bueno, las siguientes metodologías aplicadas fueron el seguimiento y el cierre. Dentro de las acciones corporativas, SM decidió cerrar el caso sin notificar a las autoridades, argumentando la falta de evidencia que era clara. Esto era pues obviamente omisión a la responsabilidad. El principal sospechoso fue reasignado y se le encargó concluir el caso del reporte, lo que resultó un cierre pues apresurado sin investigaciones adicionales. La falta de transparencia. El corporativo no tomó acciones legales ni informó a las autoridades a pesar de que las evidencias preparadas. El abogado del corporativo renunció, advirtiendo sobre la necesidad de expandir la investigación y tratar el caso con la seriedad que requería. Bueno, y por último, las metodologías aplicadas, se tienen las lecciones aprendidas y las recomendaciones. El fortalecimiento del control interno. Se recomendó aumentar la independencia y la capacidad del Departamento de Investigación de Fraude. Implementar un programa de prevención del fraude y un código de ética más robusto dentro de las recomendaciones que se evidenciaron en los reportes. Cumplimiento normativo, asegurando el cumplimiento de las leyes locales e internacionales como Fraud and Corrupt Practice Act. Esta es una normativa aplicada en Estados Unidos. La transparencia, rendición de cuentas, estableciendo mecanismos para reportar irregularidades a las autoridades competentes y proteger a los denunciantes. Nunca se le dieron garantías dentro del caso que se leyó, nunca se mostraron garantías de protección al denunciante de estos hechos delictivos. Y la capacitación a cultura ética. Siempre es importante que las empresas fomenten la cultura organizacional y que rechacen todos estos actos de corrupción, promoviendo siempre la integridad y todos los niveles de ética profesional. Bueno, ¿qué se concluye con todo este caso? La metodología de auditoría forense aplicada permitió identificar evidencias contundentes de sobornos, de corrupción, en una de las empresas más reconocidas, como lo fue Transnacional. Sin embargo, pues la falta de voluntad del corporativo para actuar con transparencia y rendir cuentas demostró pues la importancia de contar con mecanismos independientes, efectivos, para investigar y sancionar este tipo de delitos. Siempre es importante saber elegir las personas encargadas del control interno. Deben tener total autonomía en las decisiones y en el reporte de información clave que detecte todos estos hechos. En este caso, pues se resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos, los marcos legales y éticos de la organización, siempre fomentando las buenas prácticas empresariales, tanto en el sector público como en el sector privado, pues, puesto que no solamente fue la empresa la que fue totalmente responsable de esta situación, sino que también los entes gubernamentales que permitieron que esto se llevara a cabo. Entonces debe haber como una unión dentro de estas dos ramas para evitar todas estas situaciones y combatir pues el fraude corporativo, que en final lo que prevalece es el interés común de las poblaciones, que son las directamente afectadas con todas estas empresas y estos hechos que se presentan. Bueno, aquí tenemos de referencia pues el libro
del cual se tomó el caso, Auditoría Ferense de René H. Márquez, auditor Eco Editoriales. Muchísimas gracias por la atención.